principios de la década de 1990 empezó un movimiento a nivel internacional, auspiciado por organizaciones internacionales como la OIT particularmente, aunque también la UNICEF y el Banco Mundial, en que lo que se pretendía era construir una medida estadística del fenómeno de trabajo infantil que fuera válida, fiable e internacionalmente comparable. Este movimiento, esta iniciativa, desde el punto de vista de la ciencia social, es interesante, es positivo en el sentido de que puede ofrecer datos numéricos sobre una cuestión muy relevante, pero por otro lado presenta cierta ambigüedad en el sentido de que la comunidad científica interesada en este aspecto no siempre ha llevado la iniciativa o la voz cantante en la forma en que se mide este fenómeno. Y teniendo en cuenta el interés que a nivel político puede tener este tema, por ejemplo, puede tener ciertas repercusiones a nivel de comercio, o de ranking, entre comillas, entre países, esto hace que valga la pena analizar cómo esta construcción de la medida se ha llevado efectivamente a cabo. Por tanto, este fue el objeto de nuestro informe, es decir, analizar cómo se había construido y se sigue construyendo, porque de hecho es algo todavía en proceso, cómo se está construyendo esta medida. Bien, lo que encontramos es que ya desde el punto de vista del marco de referencia nos estamos moviendo en un esquema conceptual muy anclado en la experiencia de los países occidentales, la experiencia de su trabajo infantil. También en la definición legal que elabora la Organización Internacional del Trabajo y que supuestamente sirve de base a la operacionalización en sus tres conceptos fundamentales, es decir, el concepto de trabajo, el concepto de edad, que permite definir al niño o niña, entre comillas, y el concepto de daño. En estos tres aspectos también hay claramente una proyección de la experiencia occidental. Esto por un lado. Luego tenemos por otro lado que el proceso efectivo de medida del trabajo infantil, es decir, los programas de encuestas y el trabajo de campo, han venido auspiciados por diferentes instituciones que a la hora de elaborar los cuestionarios y a la hora de realizar el trabajo de campo no siempre han elaborado han aplicado unas definiciones coherentes con el resto. Esto crea problemas de comparabilidad entre las medidas obtenidas entre distintos países. A nivel de conclusiones, se podrían destacar una serie de puntos que creemos que es importante evaluar, reflexionar sobre ellos a la hora de ponderar este movimiento de medida estadística del trabajo infantil. Vemos, por ejemplo, que se produce una proyección, una universalización de la idea de trabajo abstracto, en el sentido trabajo asalariado. Esta noción se universaliza al resto de países y particularmente puede ser muy inadecuada en el caso del trabajo infantil que se produce bajo otro tipo de relaciones, particularmente las familiares. Igualmente, parece muy criticable, muy dudosa, la inclusión de las consecuencias dañinas dentro de la misma definición de trabajo infantil. El trabajo infantil va a ser trabajo, sea dañino o no, luego se puede examinar si tiene unas consecuencias dañinas o no, pero parece bastante paradójico incluir esas consecuencias en la propia definición. Igualmente, hay unos estándares implícitos en la idea de daño, es decir, el trabajo infantil es dañino, pero lo es en relación a otra situación. Esta situación implícita es una situación en que el niño o niña puede abstenerse de trabajar, algo que sin duda es muy deseable y positivo, pero no siempre es una alternativa factible en el caso de los niños que se encuentran en esta situación. En relación a
al tipo de datos producidos y a la elaboración de los mismos, vemos que se produce se condiciona un enfoque de tipo microsocial, que el énfasis, ¿no? Es decir, en cierto sentido la responsabilidad del trabajo infantil se sitúa a nivel de las familias, se condiciona un enfoque de tipo nacional. Estamos en un contexto en que la economía está cada vez más internacionalizada, más mundializada, y sin embargo lo que se produce es un ranking de trabajo infantil situado a nivel de cada país, y sin embargo no hay un intento de ofrecer una medida de interrelación entre los países que pueda explicar esta preponderancia, esta prevalencia del trabajo infantil a nivel nacional. De forma implícita parece reducirse el fenómeno a los países subdesarrollados. Los países desarrollados han quedado prácticamente en su totalidad libres de estas operaciones de encuesta, y también a la hora de la publicitación de los datos parece que están exentos. Ello parece dar por supuesto que este fenómeno no les incumbe, algo que quizás en ciertos casos no sea del todo verdad, pero aún así, desde el punto de vista de lo que representa como un fenómeno negativo, será importante que estos países intentaran producir este tipo de datos. Y finalmente, quizás como conclusión, más importante es que centrarse en el trabajo infantil produce un efecto de desconexión, ¿no? En el sentido de desconectar el trabajo realizado por personas jóvenes o menores del conjunto de la fuerza de trabajo del país. Es decir, el fenómeno del trabajo infantil está relacionado con la situación del trabajo general. No es un fenómeno, ¿cómo decirlo?, de una naturaleza distinta. Puede tener algunas especificidades, pero no es un fenómeno de naturaleza distinta, algo que sí condiciona concentrarse en el trabajo infantil per se.